Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a su canal de dramas, salseos y todo lo que explota en el mundo del espectáculo. Espero que estén listos y con las palomitas a mano, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un escándalo que ha dejado a todos boquiabiertos y que sinceramente, no esperábamos ver. Hoy vamos a desentrañar todo lo que rodea el drama de Burak y Neslihan. Sí, ya sé, sus nombres juntos suenan a bomba a punto de estallar, y déjenme decirles que no se equivocan. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada declaración que ha surgido en torno a esta pareja que hasta hace poco parecía intocable. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos dramas para todos los gustos y actualizaciones diarias sobre sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar siempre ahí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Porque esto de Burak y Neslihan tiene tela, y mucha. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, todo comenzó con una serie de rumores que empezaron a circular en las redes sociales sobre una posible crisis en el matrimonio de Burak y Neslihan. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Después de todo, las parejas famosas siempre están sujetas a especulaciones y chismes infundados. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se fueron haciendo más fuertes, más persistentes y, lo que es peor, empezaron a venir acompañados de pruebas. ¿A qué me refiero con pruebas? Pues bien, empezaron a circular fotos y vídeos en los que se veía a Burak y Neslihan en actitudes, digamos, poco cariñosas. En algunas fotos se les veía discutiendo acaloradamente en un restaurante de Estambul, un local frecuentado por la alta sociedad turca, donde, supuestamente, Burak alzó la voz, provocando lágrimas en Neslihan. En otras se les veía caminando por separado con caras largas y sin dirigirse la palabra, en el aeropuerto tras un viaje a París que, según fuentes cercanas, tenía como objetivo reconciliar a la pareja, aunque sin éxito aparente. Y lo más impactante, surgieron vídeos de Burak en una fiesta privada, coqueteando descaradamente con otra mujer, una joven modelo que, según los más avispados, guarda un asombroso parecido con la propia Neslihan en sus inicios. Sí, lo que oyen. La joven en cuestión fue identificada por algunos como Aylin Demir, una estrella ascendente del modelaje turco, aunque hasta el momento, ni ella ni los representantes de Burak han confirmado o desmentido la información. Por supuesto, estas imágenes y vídeos desataron una tormenta en las redes sociales. Los fans de Burak y Neslihan se dividieron en dos bandos, los que defendían a la pareja a capa y espada, argumentando que se trataba de una campaña difamatoria orquestada por examantes despechados o rivales profesionales envidiosos, y los que daban por hecho que el matrimonio estaba terminado, incluso aventurándose a predecir los términos del divorcio y el destino de su lujosa mansión a las afueras de Estambul. Las etiquetas con sus nombres se convirtieron en tendencia mundial, inundando Twitter, Instagram y TikTok con comentarios de todo tipo, desde mensajes de apoyo hasta insultos y teorías conspirativas que empezaron a florecer como setas en un bosque húmedo. Algunos incluso recordaron antiguas rivalidades entre Burak y otros actores, sugiriendo que este podría ser el momento perfecto para ajustar cuentas. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Hay realmente una crisis en el matrimonio de Burak y Neslihan? ¿Una grieta tan profunda que amenaza con derrumbarlo todo? ¿O se trata simplemente de una campaña de difamación orquestada por algún enemigo envidioso, una jugada maestra para dañar la imagen de la pareja más glamurosa de Turquía? Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a analizar cada uno de los elementos que han contribuido a este escándalo, desmenuzando las pruebas, examinando los rumores y evaluando el silencio ensordecedor de los protagonistas. En primer lugar, hablemos de las fotos y vídeos que han estado circulando. Es importante tener en cuenta que en muchos casos, estas imágenes pueden estar sacadas de contexto o incluso ser manipuladas. Hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es muy fácil editar fotos y vídeos para que parezcan algo que no son. Programas como Photoshop y After Effects permiten modificar la iluminación, añadir o eliminar objetos, e incluso alterar las expresiones faciales, creando una narrativa completamente falsa. Por lo tanto, no podemos dar por hecho que estas imágenes son una prueba irrefutable de que hay una crisis en el matrimonio de Burak y Neslihan.
Necesitamos analizar la fuente original, verificar la autenticidad de las imágenes y considerar posibles motivaciones detrás de su publicación. Sin embargo, también es cierto que donde hay humo suele haber fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso y acre. Las fotos y vídeos en los que se ve a Burak y Neslihan discutiendo o caminando por separado son difíciles de ignorar. Incluso los expertos en lenguaje corporal han analizado las imágenes, detectando señales de tensión, incomodidad y desinterés en ambos. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Muchas parejas famosas se esfuerzan por mantener una imagen de felicidad y perfección ante el público, publicando fotos idílicas en sus redes sociales y asistiendo a eventos juntos con una sonrisa forzada, aunque por dentro estén destrozadas, ocultando conflictos, infidelidades y un profundo desamor. En segundo lugar, hablemos de los rumores que han estado circulando. Como ya he dicho antes, los rumores son algo común en el mundo del espectáculo. Pero en este caso los rumores han sido tan persistentes, tan detallados y tan específicos que es difícil creer que sean completamente infundados. Se ha hablado de infidelidades por parte de Burak con varias mujeres, incluyendo actrices, modelos e incluso una asistente personal, de problemas económicos derivados de inversiones fallidas en negocios inmobiliarios, de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, como el deseo de Neslihan de tener hijos frente a la reticencia de Burak, y de un sinfín de otros problemas que podrían estar afectando al matrimonio de Burak y Neslihan, como celos profesionales, agendas incompatibles y la presión constante de los medios. Por supuesto, no podemos dar por sentado que todos estos rumores son ciertos. Muchos de ellos podrían ser invenciones maliciosas o exageraciones basadas en hechos reales. Pero tampoco podemos ignorarlos por completo. Es posible que haya algo de verdad en algunos de ellos. Al fin y al cabo, todas las parejas tienen problemas y las parejas famosas no son una excepción. De hecho, la fama y la fortuna pueden exacerbar los problemas existentes y crear nuevos desafíos. En tercer lugar, hablemos de las declaraciones que han hecho Burak y Neslihan al respecto. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial sobre el tema. Han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación y permitiendo que los rumores se propaguen sin control. Sin embargo, han publicado algunos mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas o como intentos de desmentir los rumores, aunque de una manera muy sutil y ambigua. Por ejemplo, Neslihan publicó hace unos días una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía sonriendo junto a Burak, abrazados en un yate de lujo con el Bósforo de fondo. La foto iba acompañada de un mensaje que decía: "El amor siempre vence". Muchos interpretaron este mensaje como una forma de decir que su matrimonio seguía intacto y que los rumores eran falsos, una forma de reafirmar su amor frente a la adversidad. Sin embargo, otros interpretaron el mensaje como una forma de negar lo evidente y de tratar de mantener las apariencias, una estrategia común entre las celebridades que buscan proteger su imagen pública. Después de todo, es común que las parejas famosas nieguen los rumores de crisis hasta el último momento, incluso cuando la ruptura es inevitable, para evitar dañar sus carreras y sus negocios. En el caso de Burak, sus declaraciones han sido aún más ambiguas. Ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales en los que habla de la importancia de la familia, del amor incondicional y de la necesidad de proteger la privacidad, pero no ha hecho ninguna referencia directa a los rumores de crisis. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una señal de culpabilidad, mientras que otros lo ven como una estrategia para evitar echar más leña al fuego. Esta falta de claridad ha alimentado aún más la especulación y ha hecho que muchos se pregunten qué es lo que realmente está pasando entre Burak y Neslihan, qué secretos se esconden detrás de esa fachada de perfección y qué futuro les depara como pareja. Pero ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta supuesta crisis? Como ya he dicho antes, se han barajado muchas posibilidades: infidelidades, problemas económicos, diferencias irreconciliables, etc. Pero en mi opinión, la razón más probable es una combinación de varios factores que han convergido para crear una tormenta perfecta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Burak y Neslihan son dos personas muy famosas y muy solicitadas. Sus carreras profesionales les exigen mucho tiempo, mucha energía y muchos sacrificios, lo que puede dificultar la tarea de mantener una relación sana y estable. Ambos tienen agendas apretadas, viajes constantes y compromisos profesionales que los mantienen alejados el uno del otro durante largos periodos de tiempo. Esta falta de tiempo juntos puede erosionar la intimidad y la comunicación,
creando un distanciamiento emocional que puede ser difícil de superar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo y muy exigente. Las presiones de la fama, el éxito, la belleza y la juventud pueden ser muy difíciles de soportar y pueden afectar negativamente a las relaciones personales. La constante exposición a los medios, las críticas del público y la comparación con otros pueden generar inseguridades, celos y resentimientos que pueden dañar la relación. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que Burak y Neslihan son personas muy diferentes. Tienen personalidades distintas, gustos diferentes y estilos de vida diferentes. Estas diferencias pueden haber generado conflictos y tensiones en su relación, especialmente a medida que ha pasado el tiempo y han evolucionado como individuos. Es posible que lo que al principio les atrajo el uno del otro se haya convertido en una fuente de fricción con el paso de los años. En definitiva, creo que la crisis entre Burak y Neslihan es el resultado de una combinación de factores: las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras profesionales, las diferencias personales y la falta de comunicación. Es una situación compleja y delicada que requiere mucha madurez, compromiso y esfuerzo por parte de ambos para superarla. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el matrimonio de Burak y Neslihan? ¿Se reconciliarán y superarán esta crisis, demostrando que su amor es más fuerte que todos los obstáculos? ¿O acabarán divorciándose, convirtiéndose en una víctima más de las relaciones fallidas en el mundo del espectáculo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero en mi opinión, la clave está en si ambos están dispuestos a luchar por su relación, a invertir tiempo y energía en reconstruir la confianza, a perdonar los errores del pasado y a comprometerse con un futuro juntos. Si Burak y Neslihan están dispuestos a hacer concesiones, a ceder en algunas cosas, a buscar ayuda profesional si es necesario y a trabajar juntos para superar sus diferencias, es posible que puedan salvar su matrimonio y construir una relación más sólida y duradera. Pero si no están dispuestos a hacerlo, si el orgullo, el ego y el resentimiento prevalecen sobre el amor y el compromiso, es probable que acaben separándose y tomando caminos diferentes. En cualquier caso, creo que es importante respetar la privacidad de Burak y Neslihan y no juzgarlos ni criticarlos. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias dificultades y sus propias decisiones. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a dictar cómo deben vivir sus vidas. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. Un análisis detallado de todo lo que rodea el drama de Burak y Neslihan. Un escándalo que ha explotado las redes sociales y que ha dejado a todos impactados, divididos y ansiosos por saber el desenlace final. En resumen, hemos visto cómo los rumores de crisis en el matrimonio de Burak y Neslihan se han intensificado en las últimas semanas, impulsados por fotos y vídeos comprometedores y por la falta de una declaración oficial por parte de la pareja. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta crisis, considerando factores como la presión de la fama, las exigencias profesionales y las diferencias personales. Y hemos especulado sobre el futuro de su relación, reconociendo que el resultado final dependerá de su voluntad de luchar por su amor y superar los obstáculos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Y recuerden, no siempre podemos creer todo lo que vemos en las redes sociales. A veces las apariencias engañan y la verdad se esconde detrás de una fachada cuidadosamente construida. Ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Burak y Neslihan superarán esta crisis? ¿O creen que acabarán separándose? Me encantaría saber sus opiniones y leer sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos más dramas, salseos y exclusivas preparadas para ustedes. No se lo pueden perder. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero la verdad es nuestra adicción.